gracias al Señor por su palabra. Se han gozado en las alabanzas, hermano. Bueno, también adoramos a Dios, como decía Ana María, a través de las ofrendas. Eso también es adoración. Y qué precioso es poder venir el domingo a hablar con Dios, saber que nos oye. Y ahora es el momento donde Él habla con nosotros a través de la predicación, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Damos la bienvenida a nuestros amados hermanos del streaming, de los campus también. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Estamos con una serie titulada Reyes Malos sirviendo a un Dios bueno, en la que vamos a atravesar todos los 2 libros de Reyes. Ya vamos por el 19-19. Ese pasaje vamos a leer hoy. Primer libro de Reyes, 19-19 al 21. Póngase de pie, por favor, cuando lo haya encontrado. El título del mensaje: El Señor ha puesto sus ojos en ti. Hágame un favor y dígalo: el Señor ha puesto sus ojos en mí. Dígalo. Dígale al que tiene a la par: el Señor ha puesto sus ojos en ti. ¿Y cuál es la prueba, pastor, que el Señor ha puesto sus ojos en mí? Que aquí estás en la casa de Dios. No es casualidad, es Él el que te ha traído. Dice así, solo son 3 versículos, 19, 20, 21. Es el llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Vamos a leer. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? Echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino, ¿cómo, hermano? Corriendo en pos de Elías, y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. ¿Cómo dijo Eliseo? Luego te seguiré. Y él le dijo: ve, pero vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, ¿qué hizo? Coció la carne, y ¿qué más hizo? La dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y se fue tras Elías. ¿Y qué hacía Eliseo? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, háblanos a través de esta palabra. Yo estoy convencido que no es casualidad cuando uno viene a un culto, es que Dios lo ha traído al horario indicado, porque tú le quieres hablar. Gracias por esta palabra, Señor, que se va a proclamar hoy. Te pedimos que prepares los corazones, que abras los oídos, que nos permitas el tiempito que dure la predicación, no distraernos, poner atención, pero que tu Santo Espíritu haga una obra de tal manera que la podamos aplicar, que sean prédicas que cambian vidas, Señor, no solo entretener, sino edificar de una manera real, para que vivamos de una manera más sabia, de una manera distinta, como resultado de tu verdad aplicada a nuestras vidas. Te pido por los jóvenes que necesitan oír tu voz. Te pido por los adultos, los solteros, los casados, todo el mundo que esté en este lugar, Señor. Aún si hubieran niños, háblanos, Señor, que nuestras vidas no sean las mismas después de oír tu voz. Gracias, Señor, porque durante la semana has estado con nosotros. Con lo que pasa en nuestra vida, estás tratando con nosotros, y hoy vas a hablar con nosotros por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Ustedes creen que Dios aún sigue hablando hoy? ¿Ustedes creen en los dones del Espíritu? Fíjense que somos una iglesia continuista. Hay unos que dicen pentecostal, pero el término más adecuado es continuista, que cree en la continuidad de los dones. ¿Qué quiere decir la iglesia continuista? Bueno, es que hay una iglesia cesacionista, que dicen que los dones ya cesaron. Ellos dicen: no, esos dones de lenguas, de profecía, todo eso era solo para el tiempo de los apóstoles. Una vez se escribió la Biblia y eso ya cesó. Pero no vemos en ningún lado en la Biblia que diga que ya cesaron. Dice que cesarán las lenguas y la profecía se acabará, pero no dice que ya cesó. Dice que va a cesar cuando venga Cristo. Claro, en la segunda venida de Cristo, de ahí en adelante ya no va a ser necesario la predicación, ya no va a ser necesario ese derramamiento del poder del Espíritu, porque ya llegó el momento de irnos con Él.
Pero hasta entonces, hermano, el cristiano no está solo, el cristiano no está huérfano. Cristo nos envió al Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Dios habla directo con el hombre. Amén. No se sorprenda cuando venga una prédica y cabalito, hasta las alabanzas siente usted que estaban programadas de una manera sobrenatural y Dios le habla. No se sorprenda cuando le habla a través de la prédica. Pero a veces todavía el Señor va más allá y manda palabra a través de alguien. Yo recuerdo una vez, y le voy a ser bien sincero, hace varios años, yo estaba bien metido en el mundo de los negocios, más que en lo ministerial. Es más, hasta si le puedo ser sincero, hasta había visto un poco de menos mi llamado ministerial a servir con los jóvenes, con tal de dedicarme a los negocios y al dinero y todo eso, ¿verdad? Y digamos que estaba caminando lejos del llamado de Dios para mi vida. Pero llegó una persona, hay un don, yo no sé cómo llamarle, si es palabra de ciencia, si es don de profecía, yo no sé qué era. Pero una persona sin conocerme, y nunca lo voy a olvidar, allá en el 2011, sin saber nada de mí, simplemente sabíamos que él era cristiano, que yo era cristiano por el lugar donde estábamos, pero no nos conocíamos. Y solo me dijo: hermano, perdone, usted oiga lo que tengo que decir, y si yo tal vez me estoy equivocando, discúlpeme, pero yo no me puedo callar esto que le tengo que decir. Siento que Dios me está impulsando a decirle esto. Quitémosle el nombre Don y pongamos simplemente que el hermano tenía ese impulso dado por Dios. Como no, hermano, diga usted. Mire, hermano, me dijo, el Señor me pone que hay dos personas en su vida que en el pasado Dios les dio su gracia para prosperar en lo económico, pero aquí el Señor está pronto a retirárselas. Viene una prueba difícil, pero le quiero decir en el nombre del Señor, no tema, el Señor lo tiene de la mano. Diga la verdad por dura y difícil que sea. Y algo más, no se le olvide que el Señor ha puesto sus ojos en usted. Cuando me dijo eso, hermano, me impactó. Son de esas veces que usted ha dicho cosas en oración que solo usted y Dios saben, nadie más las sabe. A veces quizás no se le hemos contado ni a la esposita, y de repente el Señor las revela y uno dice: Dios está aquí y me está hablando. Y me impactó, y voy donde mi papá. Lo que estaba sucediendo en mi vida, en el mundo de los negocios, casaba pero exactamente. No sé si alguien me ayuda, tal vez lo de la batería, la caja hace un ruidito. Gracias, hermano, perdón. Entonces, casaba exactamente con lo que estaba sucediendo. Y le digo: papá, dice que dos personas y que viene una prueba dura, ¿cree usted que se trate de lo que estamos viviendo en el negocio? Y me dice: mira, hijo, yo con eso de los dones siempre he sido algo escéptico. Esperemos si se cumpla, porque dice la Biblia que no menospreciemos las profecías, que lo escudriñemos todo y que retengamos lo bueno. Claro, el don de profecía ha cambiado tremendamente del Antiguo para el Nuevo Testamento, pero de que Dios habla y es soberano y cuando quiere hablar usa personas, habla. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo simplemente guardé en mi corazón y dije: bueno, Señor, en tus manos eso que me dijeron, y seguí caminando. ¿Y qué, hermanos? Y como andaba yo bien en la carne, ¿verdad? No estaba caminando lejos de Dios, ni leía la Biblia como para que el Señor me hablara a través de su palabra. Pues me mandó a alguien que me hablara. Lo que sucedió después, solo le puedo decir que sucedió exactamente como este hombre lo había dicho, como este hombre lo había descrito. Vino una prueba dura, el Señor en medio de la prueba nos guardó a mi esposita y a mí. No vamos a entrar en detalles. Me tocó ir a declarar y decir la verdad, por dura que fuera. Y ¿sabe qué? Hoy, 7 años después, Dios ha sido fiel. El Señor nos tiene aquí al frente de una obra sirviéndole a Él. ¿Sabe por qué? Porque era cierto que el Señor había puesto sus ojos en mí. Amén. Y esta mañana Dios me ha mandado con ese manto que vemos ahí en el pasaje, con ese manto que me pusieron a mí. Esta mañana se lo vengo a poner a usted en el nombre del Señor. Usted está aquí en este culto y no es casualidad. Dice el Señor que Él ha puesto sus ojos en usted. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios ha puesto sus ojos en ti. Y por eso te tiene en una iglesia. Y por eso estás oyendo este mensaje. No es casualidad. Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes. Y hermanos, así puso Dios sus ojos sobre Eliseo. Cuando Dios llamó a Eliseo, no llamó a una persona
precisamente perfecta o precisamente santa. Yo quisiera que esta mañana, a la luz de este pasaje, y usted lo tenga abierto, no lo vaya a cerrar, a la luz de este pasaje pudiéramos aprender 3 cosas acerca del llamado de Dios. ¿Cómo es el llamado que Dios hace a las personas? 3 aspectos del llamado de Dios. En primer lugar, hermano, este pasaje nos enseña que el llamado de Dios es por gracia. Aquí lo tenemos en pantalla. El llamado de Dios es por gracia. Hermano, ¿qué clase de personas llama a Dios? ¿O a qué tipo de personas Dios les echa el ojo? Porque yo decirles esta mañana, Dios ha puesto sus ojos en usted, es una gran aseveración, ¿verdad? ¿Qué clase de personas llama a Dios? ¿Acaso Dios se fija en los mejorcitos? Como Él es omnisciente y es omnipresente, es sabio. Desde antes que el mundo se fundara, ¿verdad? Él quizás logró prever quiénes íbamos a ser los mejorcitos y entonces nos escogió. Pero algunos de nosotros, por no decir todos, hemos cometido un montón de errores y aún así Dios nos escogió. ¿Qué sabemos acerca de Eliseo? Bueno, sabemos, hermano, que en Israel Eliseo pertenecía a una familia, digamos, conservadora, en el sentido de que amaban a Jehová. Mire por favor cómo lo describe, mire el pasaje. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. El nombre Safat, hermano, cuando dice Eliseo, hijo de Safat, el nombre quiere decir Jehová juzga o Él juzga, ¿verdad? Ahí entendemos que el padre de Eliseo y la familia de Eliseo dentro de Israel eran, digamos, de los que no se habían inclinado en pos de Baal. Israel estaba prácticamente dividido. Era una época horrible donde el baalismo estaba viento en popa. De hecho, Elías acaba de ir al monte Carmelo aquí en este episodio, ¿verdad? Anteriormente, y ha hecho que descienda fuego del cielo y después degolló a 400 profetas de Baal. El baalismo está terrible, pero la familia de Eliseo no se había inclinado. El Señor dice que se guardó un remanente de 7,000 que no iban a doblar rodilla ante Baal. Pues podemos creer que Eliseo y su familia eran de ese remanente. Sin embargo, hermano, yo quiero decirle que no era perfecto. Era un hombre 100% dedicado a sus negocios. De hecho, cuando el Señor encuentra a Eliseo, cuando Elías encuentra a Eliseo, lo encontró bien ocupado. Mire lo que hacía. Cuando lo halló, dice que araba no con una, no con 5, ¿con cuántas yuntas, hermano? Oiga, estamos hablando ya de un pequeño empresario, o digamos mediano empresario, con 12 yuntas delante de sí. Y algo bien revelador, él tenía la última. El que iba atrás era el que supervisaba a los demás. O era jefe, o era el dueño de la yunta de bueyes. Y más podemos creer que era el dueño, porque si tú eres empleado, no vas a disponer de los bueyes y los vas a matar y los vas a regalar. Pero si eres el dueño, sí, estás atrás, estás supervisando. Estamos hablando de un empresario, agricultor, ¿verdad? Un hombre 100% dedicado a los negocios. Y quiero decirle algo, hermano, la Biblia misma nos advierte que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Alguna vez ha tratado de enhebrar un hilo en una aguja? Yo me desespero, yo lo chupo y lo trato y no puedo, y se lo doy a mi esposa y ella lo termina haciendo súper rápido. Pero imagínese usted, es más fácil que un camello, dijo el Señor, entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. No está diciendo que es imposible, porque el mismo Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero sí está diciendo que es difícil. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero Dios llama a Eliseo un hombre dedicado a los negocios. Es que, hermano lindo, el llamamiento que Dios hace es por gracia. Diga por favor, es por gracia. No piense en esta mañana cuando le digo Dios ha puesto sus ojos en ti, no piense, pero pastor, ¿cómo si yo estoy descalificado por mis errores? Si yo estoy descalificado porque soy un hombre que apenas viene a la iglesia, apenas este día de casualidad estoy en este culto y tenía varios domingos de no venir. El llamado de Dios es por gracia. Él no llama a los perfectos, Él perfecciona a los que Dios llama. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no solo eso, hermano, era un hombre sinceramente que flaqueó a la hora del llamado.
La Biblia dice: ninguno que ama más a su padre y a su madre es digno de mí. Mateo 10:37, ahí lo anota, no lo busque, pero así dice el Señor: ninguno que ame más a sus papás es digno de mí. Ninguno que ame más a sus hijos es digno de mí. Y sin embargo, cuando llega el llamado, ¿qué es lo que hizo este Eliseo? A ver, ayúdenme leyendo. Dice: pasando Elías delante de él, echó sobre él su manto, dejando él los bueyes. Hagamos una pausa ahí. Podemos creer, hermano, que Eliseo en algún momento había ido a la escuela de los profetas. ¿Por qué? Porque ya sabía el significado de que le echaran el manto. Si usted nunca había ido a la escuela de los profetas, que es donde se formaba la gente en este tiempo en Israel, cuando quería aprender Biblia, quizás sus papás tenían una aspiración para que él sirviera a Dios, pero al final se terminó dedicando a los negocios. Pero entiende perfectamente que Elías le echó el manto. Aquí está el llamado de Dios. Se acordó de lo que había estudiado quizás en escuela dominical. Pero dice que dejando los bueyes, mire el 20, vino corriendo. Y Elías ha de haber estado contento, ¿verdad? Sí, aceptó el llamado, pero mire qué decepción. Y le dijo: te ruego que primero me dejes besar ¿a quiénes? A mi padre y a mi madre. Y el autor tiene cuidado. No dice: te ruego que solo me voy a ir a despedir de la familia. No, voy a ir a besar a mi padre y a mi madre. Había un afecto natural, un apego, pero que en ocasiones podría reflejar un obstáculo para un llamamiento. Y después, mire lo que dice: y luego te seguiré. Pospuso el llamado. Es que cuando Dios llama personas, hermano, llama personas imperfectas, llama personas que les da miedo el llamado, llama personas que a veces han menospreciado el llamado y se han dedicado a otras cuestiones, llama personas que han cometido errores. ¿No se alegra usted de saber que Dios no llama gente perfecta? Que Dios perfecciona a los que Él llama. Quizás el llamado llegue a tu vida en un momento que tú sientes que no es el más indicado, que no es el más adecuado, que ahorita tienes 1000 pruebas o 1000 problemas encima. El llamado de Dios a menudo interrumpe nuestra vida, pero sepamos, hermano, que Dios no llama perfectos. Cuando llamó a Abraham, Dios sabía el contexto de idolatría en el que él vivía. Dios sabía que él mismo la practicaba. Dios ya sabía las faltas que iba a cometer Abraham, que iba a mentir, que iba a cometer adulterio. Dios ya sabía cuando llamó a David que David le iba a fallar con Betsabé. Dios ya sabía, hermano, cuando llamó a cada uno de los discípulos, que tenían mal carácter, que otro era recolector de impuestos. Es que, hermano lindo, quiero que le quede claro esta mañana: Dios no llama gente perfecta, Dios no llama gente buena, Dios llama por gracia. Por eso vuelvo y repito: el Señor ha puesto sus ojos en ti. ¿Cuántos dicen amén? El menos indicado quizás, pero en ti ha puesto sus ojos. ¿Por qué? Porque entonces Él se lleva toda la gloria. Cuando tu vida haya sido transformada, que es un proceso, cuando tu vida sea usada, si llamara a alguien capaz, quizás esa persona se quisiera llevar un poquito de la gloria, o quizás los que están alrededor le atribuyeran gloria a la persona. Pero si Dios llama a gente que hasta hemos tenido quizás mal testimonio en el pasado, entonces sí, toda la gloria. Cuando vean que no es mentira, cuando vean que ha habido una verdadera transformación, no queda más que darle toda la gloria al Dios que llama por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, hermano lindo, la idea de llamar a una persona no es idea de hombres. Cuando yo le digo que Dios ha puesto sus ojos en usted, oiga, ¿usted cree que fue idea de Elías llamar a Eliseo? Digo, yo estoy cansado y voy a ver a quién le puedo delegar mi ministerio. No, hermano, si él estaba deprimido, metido en una cueva cuando llegó palabra de Jehová. Solo mire por favor un par de versículos antes. Si nos vamos al 15, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y mire, y a Eliseo, dice el 16, hijo de Safat, de Abel Meolá. Mire que específico es el llamado de Dios. A este ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mire qué tremendo. El llamado de Dios es idea de Dios. No fue idea de Elías, tampoco fue idea de Eliseo. No es que Eliseo andaba proponiéndose, haciéndose
publicidad él solo, escógeme a mí, escógeme a mí. No, Eliseo estaba ocupado, pero es que el llamado de Dios llega, interrumpe nuestros planes y es un llamado por gracia. A menudo Dios llama a gente que no quiere. Mire qué tremendo. Es paradójico, ¿verdad? Gente que no quería estar en el puesto. Y Dios los jale, vení, tú me vas a servir. Yo me acuerdo cuando yo, sinceramente, y se lo he dicho a mi esposa, aquí está ella también en parte para orar por mí, pero también en parte para dar testimonio que lo que les digo es verdad. Yo le he dicho varias veces, mira, no te has preguntado qué estamos haciendo tú y yo al frente de una iglesia. Porque hermanos, si hay alguien que lo conoce a uno, es la esposa. Amén. Le conoce todo lo bueno. Aquí todos, hermanos varones, aquí todos a usted lo vemos bien respetable, bien cristiano, bien bonito. Pero su esposa lo conoce en su faceta carnal también. Te conoce el mal humor, te conoce cuando has mentido. La esposa se lo puede bien a uno, amén o no amén. Y aunque no me diga amén, la esposa, ella, mi papá cuando quiere saber cómo está uno, Pastor Angulo, no miento, no le pregunta a uno, le pregunta a la esposa de uno. Y si la esposa hace una su medio mueca, pues no están bien, y ya lo llama consejería. Pero yo le he dicho a ella varias veces, tú sabes cómo yo le he fallado al Señor, estaba de necio, no me quería. Bueno, cuando llegó el llamado a nuestra vida, los dos, porque yo es una ayuda idónea que Dios me dio a la hora de estar bien metido en los negocios, ella estaba a la par mía, también ayudándome en los negocios. Estábamos, es cierto, en una crisis del negocio, pero estábamos echándole ganas, dándole para adelante, ¿verdad? Y bueno, ahí estábamos cuando llegó el llamado, hermano, en medio de esa crisis de la que le dije que me habían avisado que iba a venir un momento difícil y todo. Y estábamos en plena crisis cuando viene un norteamericano. Yo ya les he contado esto, ya no vamos a entrar en detalle, pero viene el norteamericano. Mira, Francisco, le dijo a mi papá, yo quiero poner una iglesia en inglés. Mi papá le dio mi número y bueno, total que para no hacerle largo el cuento, mi papá me dice, fíjate que vino el gringo Kevin, quiero que le hables porque hay un llamado de Dios para tu vida. Y hermano, le voy a ser sincero, yo le hice media llamada al gringo. Ya sabe cómo son las medias llamadas. No fue llamada completa, fue media, porque solo medio sonó. Colgué, no me contestó. Yo estoy muy ocupado para el llamado de este gringo. Claro, uno no ve que Dios usa personas para llamarlo a uno. Lo voy a decir de nuevo, Dios usa personas para llamarlo a uno. Eso no lo ve, sino que uno dice, este gringo me está queriendo meter en ese proyecto que yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para el llamado de Dios, han dicho algunos aquí. Pero no te va a dejar hasta que atiendas el llamado. Entonces vengo a reunión con mi papá. ¿Qué pasó? ¿Le hablaste al gringo? Sí, fíjate, pero no me contestó. Técnicamente no estaba mintiendo. De verdad, qué raro. Kevin siempre contesta. Y le habló él en el momento. Lo que yo no le dije a mi papá es que el gringo me había correspondido y yo no le pude contestar, no le quise contestar. De verdad, te habló mi hijo, le llamaste y no te contestó. Y me volteaba a ver mi papá, mañana a las 9, va. No me pude zafar. Al siguiente día estaba el gringo ahí. Hermano Javier, yo he pensado en ti para que vengas a tocar el teclado en una iglesia en inglés. Y ahí vamos a estar. Pastor Kevin, con todo respeto, hay un montón de cipotes, buenos tecladistas en la iglesia. Ahorita, hermano, gloria al Señor, pero la iglesia tiene como 45, 50 músicos y cantantes. Hasta 3 bandas hemos tenido que hacer, y en ese entonces ya habían bastantitos. Entonces, ¿por qué no le mando un Es que no has entendido, me dijo, es a ti que el Señor quiere que estés ahí. Entonces yo, pero hermano, así es. Dios ha puesto sus ojos en usted. Cuando vengo a sentir el primer domingo, yo bien feliz iba a tocar el teclado y el gringo se tuvo que ir. Y entonces me ponen a mí a predicar en inglés. Ahí me tiene usted a mí predicando en inglés, desempolvando un idioma que había aprendido de niño, no sabía ni para qué porque nunca lo había usado en el trabajo. Y hermano, ahí me tiene. Hasta la fecha me doy cuenta que todo lo que el Señor me mandó a decir era cierto. Dios había puesto sus ojos
en mí. Y cuando Dios pone sus ojos en alguien, no te le zafas ni aunque quiera. Por un lado te va a salir, por otro, ¿a dónde huiré de su presencia? Decía el salmista. Me voy para arriba, ahí está. Me voy para abajo, ahí está. Qué alegría saber que te tiene rodeado el Dios de toda gracia. Él ha puesto sus ojos en ti y a Dios no se le escapan sus hijos. Bueno, y al final, hermano, aquí estamos, sirviendo al Señor por pura misericordia, por pura gracia. El Señor también tiene un llamado para usted. Usted está en una iglesia, usted está en Cristo, porque el Señor llama por gracia. En segundo lugar, el llamado de Dios es definitivo. Y yo le agregaría, hermano, es irresistible. El llamado de Dios, ahí está en pantalla, es definitivo y es irresistible. Mire por favor el versículo 20 y 21. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Dejando él los bueyes. No nos pasemos de esa frase, hagamos una pausa. Que un empresario que ama el dinero deje y menosprecie y voltee su rostro a ver al Señor y empiece a seguir al Señor. Dice el comentarista que yo estaba leyendo, hubo una mano invisible que agarró el corazón de Eliseo y lo llamó, lo transformó. Para que un empresario, porque lo normal hubiera sido, y Elías en el momento que me eche el manto, espérese, yo ahorita estoy ocupado atendiendo estos 12 bueyes, estos 24 bueyes, estas 12 yuntas. Así que me va a hacer cita y dentro de unas 2 semanas yo lo voy a poder atender. No, interrumpió lo que estaba haciendo este empresario y vino corriendo, dice, mire, sigamos leyendo, vino corriendo en pos de Elías. El llamado de Dios es irresistible, hermano, porque quizás Elías llevó a cabo el llamamiento externo, poner el manto, pero lo que vale es el llamamiento interno. A los papás que tenemos hijos que ya están alcanzando la adolescencia y que vemos que nosotros anhelaríamos que sigan el camino del Señor, incluso que sirvan al Señor, pero traen sus inclinaciones carnales, pero no deje de hacerles el llamado, no deje de orar por ellos, porque cuando Dios llama, el llamado es irresistible. Oiga, Dios me pone a decirle esto a unos papás: cuando Dios lo llame, va a venir corriendo a los pies del Señor. Claro, usted no lo puede obligar. Eliseo, vení. 1000 personas se lo podían decir, pero si la mano de Dios lo agarra, es que el llamado de Dios es irresistible. ¿A dónde ve usted que alguien persuadió al apóstol Pablo para venir? Pablo, deberías de reflexionar ya no persigas a los cristianos. Mira, sí, tenés razón. No, hermano, sí, va directo a meterlos presos a Damasco con cartas de los principales. El único que convence con un llamado irresistible es el Espíritu Santo de Dios. A veces va a tratar duro y te va a botar al suelo, te va a cegar, pero al final lo que sucedió realmente es que abrió sus ojos y él pudo conocer la verdad. El llamado de Dios es irresistible. Hermano, cuando Dios toca el corazón de una persona, va a menospreciar lo que antes amaba. Mateo, llamado también Leví, sentado al banco de los tributos, recibiendo la platita de sus compatriotas, estaba bien. Es que no, mire, y esto sí le quiero aclarar, no crea que el llamado de Dios llega cuando una persona ya está arruinada y ya no tiene de otra, entonces llega el llamado. No, a veces te va a llegar cuando más exitoso estás, pero el Espíritu Santo te va a llenar de tal forma que vas a menospreciar el éxito. Todo lo tengo por basura, dijo Pablo, con tal de conocer a aquel que me llamó y que me amó. El llamado de Dios es irresistible. Y dejando el banco de los tributos, con la plata ahí, con las monedas para el vuelto, siguió al Señor. ¿Qué vas a tener que dejar? Porque el Señor vale más para tu vida cuando recibas el llamado. ¿Qué cosas va a permitir el Señor que pierdas? Los pescadores, Juan, Jacobo, Pedro, estaban con las redes, y dice la Biblia, dejando las redes. Y Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo. Irresistible. No solo es irresistible,
es definitivo. Y esto sí quisiera que lo notaran en el pasaje. Todas las cosas que Eliseo hace que demuestran que no hay vuelta atrás. Mire, por favor, te ruego que me dejes besar a padre y a madre y luego te seguiré. Cuando vemos lo que sigue en el contexto, en realidad le estaba diciendo, solo me voy a ir a despedir. Eliseo sabía que no había vuelta atrás. Quizás sus papás estaban ancianitos. Quizás sabía que era la última vez que los iba a ver con vida. Mire lo que dice. Él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Se volvió, oiga, tomó un par de bueyes y ¿qué hizo? Los mató. Solo alguien que ya no piensa regresar a la agricultura va a matar los bueyes. ¿Qué más hizo? Con el arado coció la carne, arruinó el arado, le sirvió de barbacoa, ¿verdad? Y luego hizo un gran almuerzo de despedida. Oiga, era tan rico este hombre que dice que le dio de comer al pueblo, así dice el versículo. Pero menospreció sus bueyes, menospreció su negocio con tal de seguir al Señor. Es que cuando el llamado de Dios llega es definitivo. Hay personas, y eso es lo que el Señor me ponía para alguien aquí en esta, usted agarre la palabra. Hay personas que cuando llegue el llamado de Dios a su vida ya no se van a seguir dedicando a lo que antes se dedicaban. Y el Señor va a hacer un cambio definitivo. Digan definitivo. ¿Qué quiere decir? Que no hay vuelta atrás, que el Señor va a hacer una obra en la vida de ustedes. Y el Señor me pone esto en el punto número 2 siempre. No se te olvide que una vez Dios te llamó. Quizás fue hace años, quizás te distrajiste con tanta ocupación, pero no se te olvide. Eso es lo que el Señor le dice, es lo que Elías le dice a Eliseo. Mire, por favor, hay una frase ahí que como que no se entiende, ¿verdad? Cuando le dice, quiero ir a besar a mis padres, él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Sabe lo que dice en el original? Eliseo, anda, despedite de tus papás, pero regresás, no se te olvide que te eché el manto. Eso le está diciendo, no se te olvide que te eché el manto. Esta tarde Dios le está diciendo a uno de ustedes, ¿te acordás cuando eras chiquito y estuviste en aquella administración? No se te olvide que te eché el manto. No se te olvide que te dije que me ibas a servir. Ve, pero vuelve, no se te olvide. Había una mujer en Inglaterra que conoció al Señor, Mildred Cables, se llama porque todavía vive. Esta Mildred conoció al Señor en una iglesia, se enamoró del Señor y en un viaje que tuvo por trabajo, pasó por China y le impactó el índice de suicidios tan elevado de los chinos, uno de los más elevados del mundo, una población con un nivel de depresión terrible y un índice de suicidios altísimo, y el Señor la impactó y claramente el Señor le hizo un llamado y le dijo, tú me vas a servir en las misiones, prepárate, pero regresa porque me vas a servir. Ella sabía que estaba ese llamado latente, se dedicó a otras cosas, para mientras se preparó, fue a la universidad, conoció a un muchacho, no era un mal muchacho, en Londres, ¿verdad? Un inglés, estudiante de pastor, no, si era buen muchacho. Oiga, hermano lindo, jóvenes, no porque sea cristiano automáticamente ya es la voluntad de Dios, tiene que ser el que Dios tiene para tu vida y tiene que ver con tu llamado, amén. Y entonces el Señor le dice a ella, tú me vas a servir en las misiones. Ella enamorada de este joven pastor, y le dice al joven, el joven pastor le pide matrimonio, cásate conmigo, Mildred, pastoreemos una iglesia aquí en Londres. No sabía si ella tenía el sueño, toda mujer creo yo, la gran mayoría normalmente tienen ese sueño de formar una familia, de casarse, pero Dios tenía un sueño para ella de ser misionera y ella estaba en esas, le acepto matrimonio o me voy a las misiones. Y una noche, después de mucho orar, después de mucho hablar con él y decirle, vámonos a China, no, yo aquí es mi llamado en Londres, pero es que yo mi llamado, le tuvo que decir que no me caso. ¿Pero por qué? Porque mi corazón está en China, mi llamado es a China, no voy a renunciar a los sueños de Dios por seguir mis sueños. Esa noche se despidieron y cuenta el comentarista que esa noche Mildred murió a sus sueños, murió a sus planes, murió a sus anhelos, murió a su voluntad con tal de hacer la voluntad de Dios.
Y el Señor la usó en China. Y el Señor le dio un buen ministerio en China. Y vidas fueron rescatadas por Cristo. Y Dios le dio una familia en China. Y quedó claro que la voluntad de Dios era que ella estuviera en China. Y el Señor me ponía a través de ese ejemplo: quiero que le digas a la congregación que no se le olvide el llamado que yo les he hecho. Hermano lindo, ya ahí solo el Espíritu le puede recordar a usted cómo fue ese llamado. Pero el Señor me ponía que Él les ha dicho a algunos de ustedes que van a tener que decirle que no a sus propios sueños, con tal que decirle que sí a los planes de Dios. Y gracias al Señor, porque sus planes son mejores que los nuestros, sus pensamientos son mejores que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? No tenga miedo de decirle que no, si es necesario, a cosas que usted anhela en la carne, confiando que los planes de Dios son mejores. Así fue Eliseo. Y dice: ok, renuncio a una vida de éxito material con tal de servir al Señor en sus planes. Así que el llamado de Dios es por gracia. 2, el llamado de Dios es definitivo. Y número 3, el llamado de Dios es progresivo. Ahí tenemos el número 3 en pantalla. El llamado de Dios es progresivo. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, Dios tenía grandes planes para Eliseo. Es más, Dios ya le había dicho a Elías: mira, porque le habló de Hazael, ¿verdad? Le habló de Jehú, pero el último era Eliseo. Le dijo: y Eliseo va a ser profeta en tu lugar. Es decir, le estaba diciendo: cuando yo te lleve, porque Elías no murió, fue traspuesto, cuando yo te lleve, uno se va a quedar en tus zapatos. El profeta por excelencia en Israel va a ser Eliseo. Tenía grandes planes para él. Es más, las aspiraciones de Eliseo eran grandes. ¿Qué pidió Eliseo? Una doble porción del espíritu que habitaba en Elías. Y Dios se lo concedió. Y bíblicamente se puede llegar a argumentar que se hicieron el doble de milagros a través de Eliseo que respecto a través de Elías. Sin embargo, hermanos, sus comienzos fueron pequeños. El Señor le quiere decir a alguien hoy: yo te llamé, no es idea de hombre. Mi llamado es por gracia. Mi llamado es irrevocable. Mi llamado es definitivo. Pero también te quiere decir: vas a comenzar en pequeño y el Señor te va a prosperar. Mira el final del 21. ¿Qué hacía el gran Eliseo, llamado a sustituir a Elías? Dice: se fue, se levantó, se fue tras Elías y le servía. ¿Sabe cuál es la palabra? Le servía. ¿Sabe cuál era el rol de Eliseo prácticamente? Andarle chineando el manto a Elías. El rol de Eliseo no era grande al principio, andaba con él para arriba y para abajo, era fiel. Bueno, cuando ya Elías iba a ser llevado, dice que Eliseo no se apartaba de él, ni a la derecha ni a la izquierda, andaba detrás de él. Y cuando fue el momento, el Señor lo levantó, lo exaltó. Aquí hay personas que saben que Dios los va a usar, pero debemos de ser fieles. Y quiero preguntarte: ¿debajo de quién te ha puesto el Señor a servir? Sé fiel. En el trabajo, ¿debajo de quién? ¿Quién es tu Elías? Sé fiel. En el ministerio, sé fiel, sé paciente, humíllate bajo la poderosa mano y Él te va a exaltar cuando fuere tiempo. Va a llegar tu tiempo, Eliseo, va a llegar tu tiempo, pero tienes que saberlo esperar. Amén. No siempre, bueno, había un pastor ancianito y lo invitaron a que pudiera hablarle a un grupo de pastores jóvenes. Se estaban graduando de uno de los institutos bíblicos más prestigiosos. Y este pastor ancianito, después que terminó el mensaje de graduación, les dijo: ahora, jóvenes, les tengo un regalo a todos ustedes. Es un regalo que los va a convertir en el mejor pastor que esta ciudad pudiera tener. Y todos estaban emocionados. Así que me van a hacer fila, les dijo, y van a pasar uno por uno y yo les voy a entregar su regalo. Y mientras pasaba la fila, dos de ellos empiezan a hablar. ¿Qué nos irá a regalar este pastor? Seguramente un diccionario bíblico, eso ha de ser. Y se asomaban y no lograban ver lo que les entregaba el anciano. No, decía el otro, ha de ser un comentario bíblico. No, ha de ser una concordancia de hebreo y de griego. Es que él dijo que nos va a convertir en los mejores pastores de esta ciudad con eso que nos está regalando. ¿Qué será? Ha de ser una tremenda Biblia de estudio. Y cuando les tocó su turno, sorprendidos, porque el pastor ancianito
agarró una franela mal lavada, por no decir una palabra salvadoreña, que usted ya la sabe, ¿verdad? Una franela, eso, chuca. Y el regalo que le daba a cada pastor era una franela chuca. Bueno, esto, papá, y se lo encerró así en la mano, te va a convertir en el mejor pastor. Porque no se te olvide que el que quiera ser grande entre vosotros, mire, sirva a los demás. Tal vez ahorita no va a ir a predicar, papito. Ahorita va a ir a limpiar las sillas donde se van a sentar los demás. El Señor le quiere decir a alguien ahorita: usted no se canse de ese servicio que usted ha dicho que es invisible, que nadie le agradece. No se canse, porque invisible no es. Hay alguien allá arriba que lo ha visto cuando usted está sirviendo. Aunque los demás no lo vean, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de vuestra fe. El Señor está observando, y hagámoslo como Eliseo. Hagámoslo de buena gana, sabiendo que a su tiempo recibiremos del Señor la recompensa. Póngase de pie, vamos a orar. El Señor ha puesto sus ojos en ti. Ahí donde está, cierre sus ojos y medite en la palabra que ha recibido en esta tarde. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Dígale: Jesús, Jesús, tú eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. ¿Por qué no le da gracias a Dios por poner sus ojos en ti? Quizás había gente más sabia, más santa, humanamente más merecedora que tú y que yo, pero es su misericordia, es su gracia que lleva nuestras vidas más allá de lo que hubiéramos imaginado. Hoy estamos aquí porque el Señor te escogió, Él se agradó de ti. Dele gracias, dígale: gracias porque me tuviste por fiel, poniéndome en el ministerio. Digámosle: sé que es tu fidelidad. Que se oiga su voz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más. Lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar. Es tu mirada. Así es la mirada de Dios en nosotros. Me llena de tu paz. Una vez más, que se oiga su voz, cántele. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más. Lo que puedo imaginar. Sé usted que ya es cristiano y que sirve al Señor,
pero que había dejado de hacerlo, hable con Dios en esta tarde y dígale: Señor, gracias por recordarme que ese llamado sigue vigente, que es irrevocable, que no lo has anulado por mis fallas, que no se me olvide que un día me echaste el manto, que todavía estás conmigo, que una vez más me quieres usar. Gracias, Señor, porque no he sido descalificado. Tu gracia me califica, Señor. Estoy delante de ti gracias a la obra de Cristo, a los méritos de Jesús. Gracias, Señor. También, por último, quisiera orar por aquellas personas que están aquí por primera vez. Quizás este mensaje ha llegado a tu vida inesperado. Quizás pensaste que no tenías que estar aquí, que de casualidad estás aquí, pero no hay casualidades en Dios. Él ha mandado a sus siervos, los profetas, los predicadores, a echarte ese manto en esta tarde. Es Dios el que te ha salido al encuentro hoy. Quizás te ha encontrado ocupado, quizás te ha encontrado afanado o afligido con algo de este mundo, pero es el llamado de Dios. Es un llamado que no se puede ignorar. El Señor quiere que respondas a ese llamado, que vengas corriendo delante de Dios. Y el llamado es primeramente a ser hijo de Dios. El Señor quiere que sepas que Él ama personas imperfectas. Las ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo pecador que quisiera creer en Él. Por eso esta tarde no te vayas de este lugar. Si estás por primera vez, no te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a ese Dios que te ama. No se trata de una religión, no se trata de hacerse evangélico o de otra religión. Se trata simplemente de reconocer que el sacrificio de Cristo hace posible tener paz con Dios. Lo primero que necesitas para tener paz en tu hogar, para tener paz en tu vida, es estar en paz con el Dios Santo que te creó. Eso se logra creyendo que Cristo murió y resucitó al tercer día. Dile de todo corazón: gracias por traerme a este lugar. Gracias por las buenas nuevas de tu evangelio. Gracias por salvarme, Señor. Gracias porque el predicador hoy me ha dicho que tú pusiste tus ojos en mí, que por eso hoy estoy aquí. Creo que eres Dios, Jesús. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida. Perdóname, dígale: perdóname, Señor. Enséñame a vivir para ti. Le decimos la última vez: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Levante su voz, dele gracias. Sé que no puedo negar, es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz, es tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. ¿Qué tiene que hacer la persona que ha recibido a Cristo hoy? Dejar su nombre en el buzón azul para que se bautice. Eso es lo que la Biblia nos manda. Si creíste en Cristo, bautízate. Eso te ayudará a comprender mejor la obra de salvación que Él ha hecho en tu vida. Así que le ruego
que antes de irnos, los que recibieron al Señor hoy, pasan por el buzón azul. Démosle un aplauso al Señor, iglesia, en esta tarde. Él es bueno, Él te ha llamado. Dios les bendiga.